Fíjense, ya son las 8 de la mañana en punto. Transmitimos en vivo Primera Página a través de la señal de Globovisión. Presentamos más invitados. Recibo en este momento a un politólogo. Se trata de Emilio Useche, candidato a la Asamblea Nacional por el voto lista nacional, va de primero en la lista por la organización política UPP 89. Bienvenido a Globovisión, Emilio, gracias por venir. Muchas gracias por el espacio. ¿Sí? Así de puñito para las normas de bioseguridad. Ahora, Emilio, saber primero de la organización política, la hemos venido escuchando, sabemos que es relativamente nueva, pero ¿cómo está conformada esta organización que usted representa? Bueno, nosotros somos la Unidad Política Popular 89, somos un partido que en enero cumplirá 5 años, estamos en un proceso de maduración, somos un partido de la base de la ciudadanía, de la sociedad venezolana. Este es nuestro quinto proceso electoral en el que participamos, hemos venido en un crecimiento importante que nos tiene muy contentos, ha sido un desarrollo propio de los desarrollos de toda relación humana, de toda relación social, que tiene su proceso de maduración. Estamos muy contentos por lo que hemos logrado para ser una organización modesta que además se enfrenta a un Goliat y se enfrenta al ventajismo de la política tradicional. Somos un partido que hoy logró inscribir candidatos en 86 de los 87 circuitos del país. Tenemos 482 candidatos, hombres y mujeres. Además, fuimos el único partido que cumplió totalmente la paridad de género, cosa que no lo hizo ningún partido tradicional. Y además, bueno, somos hombres y mujeres que venimos de las diferentes áreas de la vida social y de las relaciones humanas, de la academia, de lo popular, de los trabajadores, amas de casa. Hombres y mujeres que hoy estamos haciendo una campaña modesta, vivimos como vive la gente. Yo vivo en Capacho, Estado Táchira, me vine desde Capacho en transporte público, haciendo transbordo, pidiendo cola, y así vamos haciendo campaña en contacto con la gente. Nos montamos en transporte público, tenemos que hacer colas para el gas. En Táchira, por ejemplo, en promedio diario son 12 horas sin luz. Y bueno, vivimos la misma realidad, así que a nosotros no nos pueden hablar ni de la pobreza ni del hambre porque la hemos vivido. Así que le hablamos francamente al pueblo venezolano porque pertenecemos al pueblo venezolano. No pertenecemos a la clase política tradicional que vienen aquí a dar discursos acartonados, no hayan cómo defender sus propuestas porque no se sustentan en la realidad. Nuestras propuestas se sustentan en la realidad. Una de nuestras propuestas centrales es la Ley de Movilidad Humana. Bueno, yo particularmente hice un recorrido de 28 meses como mochilero por toda Sudamérica junto con Joarlis Linares, haciendo una investigación etnográfica sobre la migración venezolana, entrevistando a los migrantes y bueno, relatando y recogiendo todas las impresiones del drama de la migración venezolana. ¿Cuál es el diagnóstico que hacen allí? Bueno, el diagnóstico es que en principio la migración venezolana es la evidencia del fracaso del modelo económico rentístico petrolero y de este gobierno nefasto e indiferente que bueno, todo el mundo sabe cómo ejerce el gobierno y el poder el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y bueno, la migración, o sea, nosotros, mi generación que es de los 80, se quedó sin país. O sea, la dirigencia irresponsable de este país que nos tiene 20 años en esta diatriba, que no tiene solución, nos robaron el país. Entonces, bueno, hombres y mujeres tuvieron que, jóvenes, incluso el 75% de los más de 5 millones de migrantes, de venezolanos que están fuera del país, el 75% es personas entre 18 y 35 años. Profesionales. Es decir, además, profesionales. Un dato interesante, reciente, del director de Migración Colombia, es que hay 1.700.000 venezolanos en Colombia, el 58% viven están entre los 18 y los 35 años, el 91% en precariedad laboral. Entonces hay una pregunta inaudita, o sea, como todo en el teatro de lo absurdo de este país, ¿cómo es posible que o que alguien que se haya graduado de periodismo o de cualquier profesión, médico, no pueda ejercer en su país porque en su país no tiene posibilidad de construir futuro, solamente porque unos personajes sin escrúpulos se abrogaron el derecho de robarnos el futuro? Entonces,
¿Cómo resolver esa realidad? Porque evidentemente la fuerza profesional venezolana ha salido del país, una muy buena parte, y que es vital para la recomposición económica, cultural, social, la transformación del país, para que vuelva a ser esa potencia que fuimos en otro tiempo, y no solo visto desde el petróleo, ¿no? ¿Cómo lograr que esa masa que salió pueda regresar al país y construir? Bueno, primero, nosotros estamos impulsando la ley de movilidad humana que pretende legislar sobre 4 puntos específicos. Uno, el reconocimiento de la diáspora. Este gobierno ineficiente e indolente no reconoce que se les está yendo su gente del país, su población del país. Incluso ahora, en este momento, están caminando personas en condiciones de precariedad hacia la frontera con Colombia. Nosotros lo vemos todo el tiempo en el Táchira. Van pasando grupos de 100, de hasta de 150 y 200 personas. Entonces hay que reconocer que eso está pasando. Segundo punto es que nosotros estamos abogando por garantizar los derechos humanos y los derechos políticos a los migrantes venezolanos. Así como pasa en países como Ecuador, la diáspora tiene representantes ante el Parlamento. La diáspora puede no solamente elegir, sino ser electo en los diferentes procesos electorales. Tercer punto, que tiene que ver con la pregunta específicamente, es que esa ley, ese instrumento jurídico, va a legislar sobre los incentivos para un plan retorno. La mayoría de los venezolanos que están fuera no están fuera porque no quieren el país, no. Están fuera porque se vieron obligados a irse. Entonces, como tú dices, esa mano de obra calificada la necesitamos para reconstruir el país, porque los países se construyen con gente. Más que con plata, los países se construyen con recurso humano calificado. Y un cuarto punto, porque hoy lo que está sucediendo es que cualquier miembro de una familia que está en el exterior y que envía remesas al presupuesto familiar tiene que atravesar alcabalas de las mafias cambiarias. Necesitamos un instrumento jurídico que pueda obligar a la banca pública y a la banca privada a recibir esas remesas, esas divisas directamente en las cuentas de sus usuarios, para que la señora María, el señor José, que está en cualquier pueblo de Venezuela y que está recibiendo un aporte de su familiar que está en el exterior, pueda ir directamente al banco a sacarlo sin necesidad de intermediario, ¿no? En ese sentido, nosotros creemos que la mano de obra que se nos escapó, la fuga de cerebros que se nos escapó debido a una crisis estructural, además una crisis estructural causada por la irresponsabilidad, la demagogia y además el desinterés aberrante de la clase dirigente de este país, bueno, necesitamos convocarlas de nuevo, ¿no? Ahora, dentro de las propuestas de la mayoría de los candidatos que han venido a este programa, todos tienen también algunos elementos políticos como objetivo. Se habla, por ejemplo, de la reinstitucionalización del país, partiendo de la elección de nuevas autoridades del CNE, del Tribunal Supremo de Justicia, y bueno, las facultades constitucionales que tiene la Asamblea. Y dentro de esto también otro hecho político importante, constitucional, que tiene que ver con el referéndum revocatorio presidencial. Ustedes tienen una propuesta muy concreta que tiene que ver con el tema migratorio, y con esto quizá la recomposición de la economía y otros aspectos, pero el tema político, ¿cómo lo ven desde UPP 89? ¿Es prioridad para ustedes sacar al presidente, por ejemplo? No, bueno, en principio nosotros queremos participar y hemos decidido participar luego de un debate interesante, porque aquí no hay condiciones. O sea, estas son quizás las elecciones de la historia republicana en donde menos condiciones han habido para participar democráticamente. Sin embargo, fue un debate bastante intenso y que hicimos a lo interno, y decidimos participar porque, como diría Julio Cortázar, un mundo ya no importa cuando uno no tiene fuerzas para elegir algo verdadero. Bueno, nosotros decidimos participar porque queremos darle al pueblo venezolano la posibilidad de elegir algo verdadero. Que si es nuestra prioridad sacar al presidente, bueno, mira, nuestra prioridad es informarle al pueblo venezolano que hay unos mecanismos constitucionales para derrotar, decimos nosotros, al gobierno a través de una vía pacífica, democrática y electoral. Y en el próximo año es el referéndum revocatorio. Se abre el proceso de referéndum revocatorio. Hay un tiempo para eso, tenemos que convocar a eso. Pero además, también debemos de reconocer, aquí hay un sector importante del mundo político que no pudo participar porque le quitaron sus instrumentos de lucha, le judicializaron sus partidos, ahora les crearon direcciones ad hoc, ¿no?,
porque para poder incidir en la dinámica interna y en la democracia interna de los partidos. Pero además hay ventajismo descarado por parte del gobierno, el uso del Estado y además poco ético. Mientras que el pueblo se está muriendo de hambre, el gobierno está usando los recursos del Estado, porque los recursos del Estado y también el privilegio que les da el poder para imponerse. Porque el único objetivo del gobierno es perpetuarse en el poder. Nosotros desde la UPP 89, que somos un partido que vamos sin alianza, solamente tenemos alianza en Mérida, y en el Estado Mérida y en el Estado Lara con partidos regionales, ¿no? Vamos sin alianza porque, bueno, se nos hizo difícil construir una alianza con personas que desestiman el principio ético de la política. Emilio, lo voy a interrumpir porque vamos con la participación de la audiencia, el tiempo avanza rápidamente, hay algunas preguntas del público y comentarios que quisiéramos que respondiera. Juan Carlos. Tenemos vasta interacción, por eso incluso, candidato, pedimos respuestas breves para mantener la mayor cantidad de interacción posible con la audiencia. Comenzamos con Ramón Ramos. Ramón Ramos pregunta, ¿cree usted que realmente el problema de Venezuela es de leyes? Cuando hay demasiadas leyes que nadie cumple. Hace otra pregunta, ¿qué hacer ante esta realidad? No se cumple el artículo 91 de la Constitución. Bueno, en principio, decirle que evidentemente el problema en Venezuela no se circunscribe solamente a las leyes. Aquí tenemos una crisis profunda, estructural, que tiene que ver con el tema ético y con el tema moral, económico y social. Necesitamos cuestionarnos también como ciudadanos. ¿Cuál es el rol, cuál es la cuota de responsabilidad que debemos asumir nosotros como ciudadanos para la reconstrucción del país? Este país, hay que entender dos cosas: que Don Regalón se acabó y que tenemos que recoger los vidrios. Y para recoger los vidrios tenemos que sumarnos todos. Ahora, que la propuesta, hablo de la ley porque hay que hacer un poquito de pedagogía política. El poder legislativo precisamente es para elaborar leyes. Necesitamos legislar sobre la migración venezolana porque es un hecho que afecta a la familia venezolana. Pero además, aquí hay familias transnacionales, hay personas que están siendo violentados sus derechos humanos en el exterior. Y bueno, sí, como evidentemente no es un problema de leyes, es problema de cumplir las leyes, pero el problema de fondo del país es que necesitamos convocarnos a todos para la reconstrucción moral, institucional y ética del país. Candidato, brevemente, Goro Zamora Constitución, @G Gregorio. Cuando el invitado se dé cuenta que sus palabras son copia de palabras de la oposición que está en la actual Asamblea Nacional contra el gobierno, deje de generalizar y vender fatalismo como política. Creo que podrá calar en la psiquis de algunos venezolanos. ¿Algo que agregar a este comentario de Goro Zamora? Oh, bueno, la gente tiene todo su derecho de hacer comentarios. Nosotros tenemos una posición bastante frontal contra este gobierno nefasto y bueno, la vamos a seguir manteniendo y vamos a hacer todo lo necesario para construir una fuerza alternativa. Por ejemplo, Hugo Verdi dice, yo votaría por usted, muy realista, de verdad, pero ¿qué nos garantiza nuestro derecho al voto? Y quizá lo pongo en contexto sobre la situación de las garantías, ¿no? Que es un tema muy debatido por estos días. ¿Cómo garantizar precisamente que el malestar que hay en la población en diferentes aspectos se vea reflejado a través del voto en los resultados electorales? Bueno, lo que debo decir es que la única forma de garantizar es luchar por nuestros sueños, hermano. O sea, tenemos que salir, expresarnos, luchar por lo que queremos construir. Además, también hay que ser responsables. Este país no cambia el 7 de diciembre. Este país no cambia con una nueva asamblea. Nosotros tenemos que construir esa fuerza y la tenemos que construir desde la gente. O sea, si nosotros no asumimos que nos corresponde a nosotros los venezolanos tomar la rienda de nuestro destino y salir no solamente a ejercer el voto, sino también a defender nuestra elección, porque no se trata de votar, se trata de elegir. Aquí hay algo verdadero para elegir, como diría Julio Cortázar. ¿Cómo vislumbra un escenario en el que el pueblo venezolano se desborde ese 6 de diciembre y salga masivamente a votar? Bueno, mira, lo que hemos recogido en nuestro recorrido es que la gente tiene una profunda tristeza. La gente de verdad está triste, está desesperanzada y bueno, lo que queremos es ratificarle que no podemos permitir que nos roben la fuerza de cambiar nuestro país, de construir nuestro país, que es lo que han venido haciendo durante estos 20 años. O sea, nos han mantenido inmovilizados, nos han mantenido atemorizados. Tenemos que salir y tenemos que salir con una ruta clara, que es nosotros desde la ciudadanía impulsar las banderas de las transformaciones necesarias y de las realizaciones humanas necesarias para el país. Emilio, termina la entrevista. ¿Cómo se vota por ustedes?
Bueno, en la columna de la izquierda, abajo, busca UPP 89, la tarjeta del Caracazo. Nosotros estamos llamando a reivindicar el espíritu del Caracazo. Unidad Política Popular 89. ¿Cómo está el Táchira? El Táchira está pasando penuria. Es uno de los estados junto con el Zulia que ha pasado más penuria y que ha fracasado y que ha vivido más el fracaso de este modelo de gobierno. Tiene fama de ser un estado opositor. ¿Es clave para esta elección? Sí, es clave, todos son clave, pero quiero que salgamos más de esa falsa polarización, porque al final es una falsa polarización gobierno-oposición. Nosotros más que oposición somos la alternativa. Gracias por venir. Termina la entrevista, regresamos.